¿Sabías que en Actualícese contamos con múltiples herramientas interactivas? Todas ellas están disponibles para ti, para hacer más práctico y ágil tu trabajo. Además, le agregan valor a tu ejercicio profesional. Una vez las conozcas, se convertirán en tu herramienta aliada. Prepaga tus sillas hasta con 50% de descuento. Con Actualícese Multipass, accede por un año a cualquiera de nuestras capacitaciones presenciales con nuestra etiquetera de sillas o cupos prepagados que te otorgará descuentos hasta de un 50% en los precios de lista. Así es Actualícese Multipass. Nueva suscripción Platino de Actualícese. Accede durante un año a 24 sesiones tributarias, 24 sesiones de estándares internacionales, 12 sesiones de revisoría fiscal y 6 sesiones de laboral y o comercial, para un total de 66 sesiones de actualización práctica sobre lo que debes saber cada semana, a cargo de más de 15 expertos que te mantendrán al día. Y espera, hay más. Con tu suscripción Platino podrás acceder a los descuentos más altos en capacitaciones y librería Actualícese. ¿Quieres conocer sus otros beneficios? Hazte suscriptor Platino y empieza a disfrutar de una herramienta imprescindible para tu trabajo. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a nuestro consultorio de estándares internacionales de información financiera. Seguimos como siempre cada semana aquí pendientes de las preguntas que ustedes nos envían y bueno, y de saludar a todos los colegas que están conectados. Repórtense por ahí por los comentarios, digan hola, buenos días, estoy en tal parte y lancen su pregunta de una vez para responderla aquí en el consultorio. Bueno, vamos entonces a iniciar. Tenemos por aquí nuestra primera pregunta que dice así: las incapacidades mayores o iguales a 3 días que reportan los empleados pueden ser contabilizadas por el empleador como una cuenta por cobrar y no como un gasto. Bueno, las incapacidades. Resulta que antes las incapacidades, uno iba al médico y le daban 3 días de incapacidad. Todo el mundo era 3 días, 3 días, 3 días. Pero salió una ley que decía que las EPS iban a cubrir incapacidades a partir del 3er día, que los primeros 2 días le tocaban al empleador. Y mágicamente toda la comunidad científica se puso de acuerdo y de ahí para acá todas las incapacidades son solamente de 2 días. O sea que ya nos aliviamos más rápido que antes. Eso es una cuestión que solamente lo entiende la comunidad científica y médica. Entonces uno va al médico y lo primero que le mandan es una incapacidad, pero no más de 2 días, ¿sí? Porque a partir del 3er, como ya le toca a la EPS, entonces hicieron que la gente se aliviara más rápido. Entonces la pregunta es, cuando un trabajador está incapacitado, es decir, tiene una enfermedad o una lesión que le impida desempeñar su trabajo, que le impida desempeñar su jornada, y pues tenga que reposar o estar allá, como su nombre lo indica, incapacitado, ¿cómo contabiliza el empleador el pago de la nómina que le hace a la persona incapacitada? Bueno, la norma de información financiera, ni las plenas ni las pymes hablan específicamente de cómo contabilizar incapacidades. Las incapacidades pues son un beneficio para los empleados, o sea que están dentro del marco de lo que son las normas de beneficios a empleados. Son un beneficio de corto plazo porque se liquidan y pagan en un plazo temprano, pero entonces ¿cómo las podemos contabilizar? Óigame bien. Y esto lo digo con base en la observación, en lo que he visto en algunas empresas y entonces la idea es buscar un modelo de contabilización de incapacidades que sea adecuado para cumplir las normas y que nos dé información fiable y que sea relevante. Recuerde que ese es el principio rector de los estados financieros, generar información fiable y relevante. Entonces, supongamos que un trabajador devenga un salario de 2 millones de pesos mensuales, pero se encuentra incapacitado. El primer día del mes se incapacitó.
por ejemplo, tuvo un accidente, como nuestra amiga Viviana Aparicio, que allá está reposando por un accidente que tuvo con su rodilla vendada. Entonces, supongamos que el primer día del mes tuvo un accidente y entonces el médico le dio 30 días de incapacidad. Quiere decir que ese trabajador no va a estar todo el mes en la entidad, pero tiene derecho al pago de su incapacidad. Entonces, esta empresa paga el sueldo mensualmente, llega el fin de mes y le dice a la persona: tenga sus 2 millones de pesos, normalito, no por concepto de salario, sino por concepto de incapacidad. Dice la norma que la EPS cubre a partir del tercer día, o sea que de esos 2 millones de pesos, pongámosle 3 millones para redondearlo más fácil en 30 días, de los 3 millones de pesos, 200.000 pesos, que son los 2 primeros días, le tocan al empleador y 2.800.000 le tocan a la EPS, a la ARL o al fondo de pensiones. Luego viene otra norma que dice, no, es que si es enfermedad general, la EPS paga solamente las 2/3 partes. Si es enfermedad laboral, la ARL sí paga el 100%. Entonces, hay otra norma que habla sobre ese tema. Entonces, voy a suponer que la EPS va a pagar las 2/3 partes de la incapacidad. Entonces, hacemos la cuenta. Voy a abrir por aquí una calculadora para que hagamos la cuentica. Entonces, sueldo 3 millones de pesos, el empleador le toca cubrir 2 días, que son 200.000 pesos, o sea que esos de una se me van al gasto. ¿Listo? Entonces, sabemos que hacemos un crédito por 3 millones de pesos a la cuenta por pagar al empleado, y el débito, el primer débito que hacemos es a la cuenta de incapacidades en el estado de resultados. Por aquí dice... Entonces voy a hacer mi cuenta. Voy a poner aquí salario 3 millones. Los 2 días primeros son 200.000. Quedan 2.800.000. Este menos este. 2.800.000. Entonces la EPS dice, yo le pago de 2.800.000. Bueno, de hecho me gustaría que pudieran ver la pantalla, ya me confirmarán por aquí. Eso. La gente del estudio son muy pilosos y ya están aquí mostrándole la pantalla. Bueno, entonces la EPS dice, yo le pago las 2/3 partes, o sea, los 2/3. Es decir, esto dividido 3 por 2. Exacto, 1.866.000. Y la diferencia, 933, la tiene que pagar el empleador. Entonces, ojo, ¿yo qué haría? Yo, Juan David Maya, y es lo que me gustaría que hiciera cualquier empresa que yo esté auditando. En el momento de pagarle al trabajador, supongamos que la entidad le paga al trabajador el día 30 del mes, entonces lo que yo esperaría que hagan es lo siguiente. Vamos a decir aquí que hacemos un crédito al banco por 3 millones de pesos. Vamos a decir que tengo un gasto por incapacidad. Y ojo, aquí voy a hacer una anotación. El día del pago de nómina, obviamente primero se contabiliza la nómina, luego se paga. Yo aquí voy a decir como si de una vez contabilizara el gasto y el pago. Entonces yo voy a decir que le pago al trabajador 3 millones de pesos y voy a ponerlo como gasto de incapacidad. ¿Por qué hago esto? Esta es la primera contabilización que yo haría. ¿Por qué? Porque para yo decir que la EPS me debe y me va a pagar, pues primero tengo que hacer un proceso de erradicar los documentos de la incapacidad. O sea, el solo hecho de pagarle al trabajador no significa que ya la EPS me deba esa plata. La EPS me pasará a deber esa plata cuando yo haya cumplido con unos requisitos que la EPS me pone, que le lleve unos documentos, que los radique allá, ellos los revisan y luego sí vamos a decir que la EPS me paga. Lo más normal es que unos cuantos días después, pues eso se produzca. Entonces hay que hacer un proceso que es el siguiente. Se radican los documentos en la EPS. Se lleva a cabo el trámite que la EPS me solicite para poderme reconocer la incapacidad. Entonces, cuando la EPS reciba
y acepte la documentación, entonces contabilizo la cuenta por cobrar a la entidad. Esto puede ser un tema de una semana, de 2 semanas, pero lo importante es que se haya hecho la erradicación. Entonces ahora sí voy a decir cuenta por cobrar a la EPS por el valor que me haya dado aquí, por 1.867.667. ¿Sí? ¿Y qué cuenta voy a acreditar? Esto realmente es un menor valor de mi gasto de incapacidad. Algunos me dirán, ay, pero ¿cómo va a acreditar el gasto y tal? Es que yo no voy a dejar el gasto por 3 millones porque los 3 millones no son gasto mío. Una parte me la va a reintegrar la EPS. Y llevar esto al ingreso, pues me podría generar distorsiones en los estados financieros. Entonces yo más bien digo que de estos 3, 1.866.000 me lo reintegra la EPS, entonces disminuyo directamente el gasto. ¿Qué valor voy a reportar en el estado de resultados? Entonces voy a decir aquí que el gasto por incapacidad va a quedar reportado por los 3 millones que yo había dicho acá menos el 1.866.667. Esa es la contabilización que yo recomiendo. Y además, ¿esto qué me garantiza? Si yo fuera el auditor, entonces yo buscaría esta cuenta por cobrar a la EPS y pediría que me den los soportes de la erradicación de los documentos de la incapacidad. Si usted contabiliza esto directamente el día que le paga al trabajador, entonces eso le va a quedar ahí sin soporte. Y es más, puede que hasta se le olvide erradicar o nadie hizo la gestión y se vuelven unas cuentas por cobrar allí que luego no se van a recaudar. Volvamos acá, por favor. En alguna ocasión estábamos en una empresa revisando los estados financieros para implementar NIF y tenían una cuenta por cobrar por incapacidades de más o menos 60 millones de pesos. Digamos que parecía normal porque era una empresa de producción con unos 300 trabajadores. Uno podría pensar, sí, ahí puede haber un buen volumen de reclamaciones. Pero cuando empezamos a revisar, muchas reclamaciones no se habían hecho, eran muy antiguas o no se consiguió un documento. Recuerden que anteriormente los trabajadores mismos tenían que ir a radicar, entonces el trabajador por allá bien lesionado, con muletas y todo para ir a radicar, muchas veces no se hacía el trámite. Entonces esta empresa tenía como 60 millones ahí en una cuenta por cobrar. ¿Qué les pregunté? Muéstrenme las radicaciones de las incapacidades, dígame cuándo les van a pagar esa plata. Entonces empezaron a buscar y solamente les iban a pagar como unos 25 millones porque lo demás nunca se radicó. Además no habían tenido en cuenta que las EPS solamente pagaban las 2/3 partes. O sea que todo lo que le pagaban al trabajador lo estaban llevando a esa cuenta por cobrar. Entonces, digamos, eso no se debe hacer porque estoy sobrevalorando una cuenta por cobrar. Entonces mi recomendación sería esa: se le paga al trabajador, llévelo todo al gasto. Y en la medida que usted radique y le acepten, disminuye el gasto y crea la cuenta por cobrar. Esa es, digamos, de esa manera le quedan esas cuentas perfectas. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasos debe seguir una entidad para realizar una adecuada evaluación de materialidad? Bueno, el primer paso para evaluar la materialidad es entender lo que significa la materialidad. La norma define la materialidad como, bueno, no define la materialidad, dice lo que pasa con un hecho material. Dice, los hechos económicos son materiales cuando impactan las decisiones que toman los usuarios. Entonces yo defino la materialidad como la capacidad que tiene un hecho económico, un evento, un suceso, una condición para impactar o para afectar las decisiones que toman los usuarios de los estados financieros. La materialidad puede tener dos matices o puede haber dos elementos que hacen que un hecho sea material. Uno tiene que ver con la parte cuantitativa, o sea, la cantidad, el valor, y otro tiene que ver con otros elementos no cuantitativos, pero que hacen que el hecho sea importante. Entonces, en resumen, usted tiene que pensar, si un usuario de los estados financieros ve esto,
le hará cambiar de opinión acerca de una decisión que va a tomar. Entonces, de ahí se derivan muchas cosas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando una entidad compra una cocedora, la cocedora cumple la definición de propiedad, planta y equipo porque es un bien tangible, se va a usar en la administración y además dura más de un año. Entonces, una cocedora es propiedad, planta y equipo. Pero nadie va a contabilizar una cocedora, ¿cierto? Ninguno de ustedes creo que contabilice una cocedora como activo. Imaginen las cocedoras Rank metálicas que llevan como 30 años y ahí están. Entonces la entidad la lleva al gasto. ¿Por qué decide una entidad contabilizar esa cocedora como gasto en lugar de activo? Porque el valor no es material. Un usuario de los estados financieros, por ejemplo un banco, no me va a negar el préstamo porque yo tenga un gasto por cocedoras. No tiene para ellos importancia. Un inversionista no va a dejar de invertir en una empresa porque haya comprado una cocedora o porque se le haya perdido una. Entonces, la materialidad es digamos, en términos cuantitativos, es ese valor que hace cambiar de decisión a los usuarios de los estados financieros. Por ejemplo, si una entidad compra una máquina de 50 millones de pesos y en lugar de llevarla al activo la lleva al gasto, está disminuyendo sus utilidades de una en 50 millones de pesos, ese valor sí puede tener un impacto en las decisiones que toman los usuarios. Dependiendo cuánto impacto tenga esa máquina o ese valor en los resultados de la compañía. Entonces, la materialidad es eso. La misma norma no dice cómo establecer la materialidad. La misma norma le dice solamente la materialidad es que un hecho económico impacte las decisiones de los usuarios. Si impacta las decisiones de los usuarios, usted tiene que buscar que ese hecho sea lo más preciso posible en la medición. Entonces, de ahí en adelante usted puede buscar metodologías de cálculo de la materialidad y todas ellas, o la mayoría de las que se usan, los auditores son los que más hacen análisis de materialidad. Entonces, establecen porcentajes sobre el valor total del activo, porcentajes sobre el valor de una cuenta, porcentajes sobre la utilidad del periodo, antes o después de impuesto, porcentaje sobre el valor del patrimonio. Entonces, la materialidad va a depender de eso. Si es una empresa que está iniciando y que no tiene utilidades considerables, seguramente la materialidad se va a establecer sobre el patrimonio neto o sobre el valor de los activos. Entonces, ya usted busca una metodología, la puede investigar en internet, buscar una metodología pues bien documentada de materialidad y escoge la que le aplique a sus estados financieros y a cada uno de sus elementos. Bueno, saludos a todos los que están conectados. Por aquí anda Diana Duque, es la única que me ha saludado. Vea, mande el saludo pues, o siquiera el pulgarcito, dígale me gusta y compartir para que muchos colegas puedan ver el consultorio. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que dice así: ¿qué tipo de condiciones dan a entender que una entidad va a recibir los beneficios económicos de un activo a futuro? Esta pregunta es muy importante porque digamos que el mismo proceso de reconocimiento de los activos implica que la entidad pueda demostrar que va a recibir beneficios económicos futuros provenientes de ese activo. Es decir, un activo se reconoce si me va a generar beneficios económicos. Si yo no puedo probar que el activo me va a generar beneficios económicos, no lo puedo reconocer, así de sencillo. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que un activo genera beneficios económicos? Algunos se ven a simple vista. Por ejemplo, si una entidad compra y vende inventario y el inventario rota con mucha frecuencia, entonces yo veo el inventario y digo, ahí hay beneficios económicos. A simple vista, no tengo que hacer mayores esfuerzos por el simple hecho de que históricamente compro y vendo de ese inventario. Otro que se ve a simple vista, tengo por ejemplo una empresa de transportes y tengo camiones y los camiones permanentemente están trabajando y generando ingresos, esos generan beneficios económicos. Tengo una máquina, con la máquina fabrico un producto que se vende muy bien, entonces a simple vista veo que la máquina genera beneficios económicos. Tengo una oficina en la cual trabajo, está el contador, el área financiera, el área
el director operativo. Entonces la oficina me genera beneficios económicos, me permite, digamos, dejar de pagar arrendamiento y beneficiarme de la oficina. ¿Cuáles son esos bienes sobre los cuales empiezo a tener dudas? Por ejemplo, maquinarias que lleven mucho tiempo sin ser utilizadas. Una máquina que se usaba para un producto, ese producto se ha vendido muy poco y no se volvió a fabricar. Entonces yo tengo que empezar a poder demostrar que esa máquina sí me va a generar beneficios económicos. Por ejemplo, le hago un cambio, le hago unas adecuaciones y la uso para otro proceso. Pero si la máquina no sirve sino para ese producto que ya no se vende, esa máquina ya no genera beneficios económicos por el uso. Luego tengo que preguntarme, ¿será que la puedo vender? ¿Será que a alguien le interesa? ¿Cuánto me darán por ella? Los beneficios económicos pueden ser usar el activo, vender el activo o que el activo me sirva para ahorrarme algún gasto. Puede que yo tenga un activo que si lo saco a la venta nadie me lo compre, pero sí me sirve para producir, para prestar servicios, etc. Entonces, la forma de darme cuenta si un activo genera beneficios económicos es evaluar eso. Cómo ese activo contribuye a que la entidad obtenga ingresos que le generen ganancias. Si el activo genera ingresos, pero los gastos asociados son más grandes que los ingresos, tampoco hay beneficios económicos. Por ejemplo, alguien me decía en algún momento que tienen pues unos cultivos, en los cultivos utilizan maquinaria agrícola, unos tractores y otras máquinas, y que tienen 2 tractores viejos que tienen ya como 60 años de uso, todavía están buenos, pero ¿qué me decían ellos? Ellos esos tractores solamente los usan en caso de emergencia porque consumen demasiado combustible en comparación con los tractores nuevos. Entonces prácticamente esos tractores ya no generan beneficios económicos. ¿Tienen un valor comercial? Sí, pero operarlos es demasiado costoso, entonces la entidad los tiene ahí guardados. Si algún día se le va a uno y necesitan así como de afán, lo usan, de resto no los usan. Entonces son activos que ya han perdido su capacidad de generar beneficios económicos. En este tema tenemos que ser muy estrictos también. Usted en la compañía donde trabaja, mire qué activos tiene en sus estados financieros como propiedades, planta y equipo y sea muy crítico con eso, señor gerente. ¿Cómo ese activo genera beneficios económicos? Si usted ve que ese activo ni lo usan, esa máquina está empolvada, desbaratada, no le hacen mantenimiento, entonces en esa medida esos activos deben ser deteriorados. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el efecto en el patrimonio de la revaluación o reexpresión del valor de los activos y pasivos? Bueno, para empezar, los pasivos es muy poco probable que se midan a valor razonable, al menos en las empresas normalitas eso muy poco ocurre. Las empresas que miden pasivos a valor razonable son básicamente empresas que colocan títulos de deuda, que captan dinero del público, más o menos por ahí, esos son como los tipos de operaciones. O entidades financieras que sí manejan una multitud de instrumentos pues con muchas características distintas. Las empresas normalitas, comunes y corrientes, casi que podríamos decir es muy poco probable que tengan pasivos medidos al valor razonable. Entonces, ¿cuál es el efecto sobre el patrimonio de la medición a valor razonable de los activos? Ojo, hay diversos activos que se miden a valor razonable y no todos tienen impacto en la misma parte. Entonces, si hacemos un recuento, usted puede tener, por ejemplo, instrumentos financieros medidos a valor razonable, como inversiones en acciones y en cuotas parte. Si usted tiene inversiones en acciones y cuotas parte medidas al valor razonable, el valor razonable impacta los resultados. Usted tiene que tener una cuenta que se llama ingresos por medición de instrumentos financieros al valor razonable. Usted puede tener también, por ejemplo, puede tener inventarios medidos al valor razonable, sí existen. Por ejemplo, los inventarios mantenidos por comercializadores de materias primas que hayan decidido utilizar la metodología del valor razonable. Por ejemplo, personas que compran y venden oro, commodities, maíz, azúcar, café, pero no que traen la mercancía aquí a una bodega, sino que trabajan en una oficina
le compran al productor, le venden al consumidor final o al distribuidor mayorista y nunca ven el producto. Ese realmente es un intermediario, ese puede medir sus inventarios al valor razonable. El efecto del valor razonable allí es en resultados. La propiedad, planta y equipo, usted la puede medir al valor razonable, pero esa medición a valor razonable sí no afecta a los resultados, sino que afecta el patrimonio, siempre y cuando el efecto sea positivo. Es decir, si usted tiene un activo que lo compró en 100 y luego al medirlo al valor razonable ya vale 200, entonces impacta el patrimonio, le sube el patrimonio en 100. Pero si usted compró el activo en 100 y al medirlo al valor razonable ya no vale 100, sino que vale 80, entonces le impacta los resultados, le genera una pérdida primero en el estado de resultados y luego sí, cuando traslada los resultados, afecta el patrimonio. Esa es, digamos, la diferencia. Por eso no todo el efecto de la medición a valor razonable de propiedades, planta y equipo se va para el patrimonio directamente. Si es un efecto positivo, va directo al patrimonio. Si es negativo, entonces va primero a resultados y luego a patrimonio, a las ganancias retenidas. Los intangibles, si usted es una entidad del grupo 1 y mide intangibles a valor razonable, es lo mismo, impactan el patrimonio, pero si el efecto es negativo, impactan resultados. Las propiedades de inversión y los activos biológicos, la medición a valor razonable sí afecta resultados, no va directo al patrimonio. Entonces, mire que hay diversos tipos de activos que se miden al valor razonable y en cada una de las secciones de la NIF o en cada una de las NIF plenas le dice hacia dónde van los impactos de esa medición a valor razonable. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede determinar si un ajuste impacta los resultados o las ganancias retenidas? Ok, ahora en las normas internacionales hablan de afectar las ganancias retenidas en algunos casos. Antes no lo hacíamos, el decreto 2649 siempre me llevaba a afectar los resultados del periodo. Pero ahora con las nuevas, bueno, ni nuevas, ya llevan aquí en Colombia 10 años, ¿cómo pasa el tiempo? Imagínense, cuando entraron las normas yo estaba mucho más jovencito, ya imagínense, ya cegatón y todo, medio calvo. Pero, ¿qué dicen las normas ahora? Que en algunos casos se afectan las ganancias retenidas, ¿sí? ¿Cuáles son esos casos? ¿Y cuál es la razón de ser? Entendamos la naturaleza y la razón de ser de esto. Para que un hecho económico o una información me afecte las ganancias retenidas, tengo que comprobar o tengo que estar seguro de que el hecho económico, la situación o el evento es de un periodo anterior y probablemente es posible que me haya quedado mal medido, es posible que yo no haya tenido en cuenta cierta información o es posible que yo hoy cambie la política contable, que si la hubiera aplicado antes el efecto hubiera sido distinto en resultados. Esas son las situaciones en las cuales se afectan las ganancias retenidas. Entonces, por ejemplo, encontramos un error en los estados financieros, el error viene desde años anteriores. Quiere decir que los años anteriores tuvimos unos resultados más grandes o más pequeños que los reales. Como hoy corrijo el error, voy y corrijo las ganancias retenidas. No afecto los resultados de este periodo, sino las ganancias retenidas. Y si ya las distribuí, pues ahí le quedará el valor débito hasta tanto se generen nuevas ganancias que permitan, digamos, recuperar o cruzar esos valores. Puede también haber un cambio de políticas contables. Si yo le preguntara si alguna vez usted ha hecho cambios de políticas contables con reexpresión retroactiva, con aplicación retroactiva, todos tienen que decir sí. ¿Por qué? Porque cuando usted hizo la adopción por primera vez, usted hizo un balance de apertura, eso fue lo que hizo, la aplicación retroactiva de un cambio de políticas contables. Entonces, esas afectan las ganancias retenidas. Por eso todo se llevaba ya a las ganancias retenidas. Las correcciones de errores, los cambios de políticas contables son las que afectan las ganancias retenidas. Ningún otro hecho económico puede afectar esas ganancias, ¿ok? Bueno, salvo pues la distribución de utilidades, ahí usted coge las ganancias retenidas y las traslada a un pasivo. Bien, vamos a la siguiente pregunta.
¿Cómo se puede determinar? No, esa no es. ¿Qué diferencia hay entre el juego completo de estados financieros para las pymes y el juego completo de estados financieros para las entidades de grupo 1? Bueno, sobre ese tema les escribí un artículo, no me acuerdo hace cuánto, pero lo pueden encontrar. Usted escribe en Google juego completo de estados financieros, site actualicese.com y allí le busca algún artículo mío. De hecho voy a hacer el ensayo a ver si lo que estoy diciendo es verdad. Juego completo de estados financieros, site actualicese.com. Bueno, hay algo del 10 de mayo del 2017. Sí, este artículo es mío. Voy a dejarles el enlace aquí en los comentarios y ahí lo pueden mirar. Listo, entonces, el juego completo de estados financieros en las pymes está mencionado por allá en el párrafo 3.17 y en las NIF plenas creo que está en el párrafo 37 de la NIC 1, si no estoy mal. De hecho, por aquí debe estar mencionado el párrafo. Bueno, aquí no lo menciono. Listo, el párrafo 3.17 y el párrafo 6.1. Entonces, en las pymes, usted puede tener un juego de estados financieros de 3, de 4 o de 5 informes más las notas. ¿Cuáles son el de 3? El estado de situación financiera, el estado de flujos de efectivo y uno que se llama estado de resultados y ganancias retenidas. Es como tomar el estado de resultados y agregarle lo que pasó con las ganancias retenidas. Este juego solo se puede usar cuando usted no ha tenido cuando no ha tenido capitalización o disminuciones del capital. ¿Listo? Si ha tenido capitalizaciones o disminuciones del capital, no puede usar ese juego, sino que puede usar el de 4 o el de 5 informes, que esos sí son iguales en plenas y pymes. Entonces, los 4 son estado de situación financiera, estado de flujo de efectivo, cambios en el patrimonio y estado de resultado integral. Esos los puede usar y son los mismos en grupo 1, grupo 2. O el de 5 es tomar el estado de resultado integral y separarlo en lo que es resultados del periodo y otro informe donde está el otro resultado integral. Entonces, el modelo de 4 informes y el modelo de 5 informes es igualito en empresas de grupo 1 y de grupo 2. En empresas de grupo 2, además de esos, puede usar un modelo de 3 informes, que está mencionado en el párrafo 6.1 de la NIF para pymes. Allí le dicen cómo se arma y qué debe contener ese informe que se llama estado de resultados y ganancias retenidas. Bien, vamos a la siguiente pregunta. En los estados financieros emitidos por las supersociedades, en algunas entidades se logra percibir rubros asociados a inventario no corriente. ¿Es esto posible? ¿Viable? ¿Existe inventario no corriente? Bueno, esta es una de las preguntas en las cuales yo tengo una postura, pero siempre le dejo una ventanita abierta por si hay otra situación, pues yo me puedo escapar por ahí. Miren, primero que todo, entendamos el concepto de activo corriente. Un activo corriente, como su nombre lo indica, es un activo que corre, es un activo que no se queda parqueado en la entidad, es un activo que circula, es un activo que se adquiere para salir de él próximamente o prontamente, para convertirlo en plata con relativa rapidez. Entonces, si vemos la definición de inventarios, los inventarios se compran es para venderlos en el ciclo ordinario de los negocios. Y la definición de activo corriente, ¿cuál es? Es un activo que se adquiere o se mantiene para ser realizado en el ciclo ordinario del negocio.
O sea que el inventario, incluso por definición, pues es un activo corriente. Nadie compra inventarios para dejarlos allí años y años y años. Ah, es que yo compro y vendo edificios, entonces yo los compro y los dejo 5 años. Ese no es inventario, ese ya se volvió, fue propiedad de inversión, ¿ok? Pero si usted compra papas, usted no va a dejar las papas ahí 20 años o 5 años. Usted compra leche, pues no la va a dejar ahí 3 años, ¿ok? Ah, es que yo comercializo con artículos no perecederos, pero de todas maneras los compro para vender. Entonces, cuando yo comparo la definición de activo de inventario con la definición de activo corriente, pues yo noto que los inventarios son por definición un activo corriente, se compran para ser vendidos en el ciclo ordinario de las operaciones. Si alguien tiene inventarios no corrientes, pues me gustaría ver por qué y cómo argumenta que son no corrientes, para ver si de pronto es posible que existan, no sé. Lo que pasa es que yo hasta ahora, por definición, veo que el inventario se compra para vender en el ciclo ordinario de negocio, y un activo que se tenga para ser realizado en el ciclo ordinario es un activo corriente. Entonces, hasta ahora no he visto ningún caso en el cual pudiera concluir que un inventario es no corriente. Ay, profe, pero es que yo compro y vendo maquinaria agrícola, y una maquinaria agrícola se puede quedar 3 años allí y sin venderse. Pues sí, pero la tiene para vender. Lo que pasa es que su ciclo de negocio es muy largo. Usted tiene un ciclo de negocio de 3 o 4 años. Ay, profe, es que yo fabrico buques, yo fabrico transatlánticos, y la fabricación de un transatlántico se demora varios años. Entonces yo compro hoy un elemento que va a quedar en un barco y lo voy a vender dentro de 4 años. Pero de todas maneras es un inventario, lo compró para vender o para utilizarlo en la fabricación de un artículo que luego va a vender. Entonces, por definición, para mí todos los inventarios son activo corriente. Si alguien tiene un inventario no corriente, pues me gustaría debatirlo para incluirlo en mis ejercicios, claro, con mucho gusto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Con base en el estado de flujos de efectivo, ¿cuál es la diferencia entre informar bajo el método directo o hacerlo con el método indirecto? Bueno, es un tema de presentación. Voy a mostrarles un momentico mi Excel y vamos a decir, vamos a hacer un ejemplo de estado de flujo de efectivo, método directo, que se hizo la tilde, se perdió la tilde, eso. En el método directo usted dice flujos de actividades de operación, y aquí va a decir venta de bienes, ventas de contado, 2 millones. Recaudo de cartera, 1.200.000. Compras de mercancía, 600. ¿Sí? Mire que en el método directo usted dice cuánto flujo tuvo por cada concepto. Bien, este es un método que le gusta mucho a los analistas de estados financieros, porque dice mucho, dice específicamente cómo le fue a la compañía en la gestión de su efectivo. Aquí no me importa cuánto vendí, aquí me importa es cuánto recaudé por ventas y cuánto recaudé por cartera, porque usted puede vender 1.000 millones, pero si no recauda nada, pues no va a tener dinero. Bien, si usted hace el flujo por método indirecto, entonces usted tiene que decir acá parte de la utilidad del periodo, supongamos que se haya ganado 10 millones, y luego usted dice menos depreciación, supongamos que tuvo 400.000 pesos de depreciación, cosas así, menos todo lo que sean deterioros, deterioro de lo que sea, y le tiene que sumar más variación
por ejemplo, en cuentas por cobrar. Entonces usted tiene que hacer juegos de cuentas para mirar cuánto variaron las cuentas por cobrar. Supongamos que las cuentas por cobrar generaron un flujo de 1.200.000 y luego si usted dice aquí flujo de la operación. $10.650.000, pero aquí usted no sabe cuánto fue por venta en efectivo, cuánto fue por recaudo de cartera, cuánto fue porque le pagó a unos proveedores o le fiaron una mercancía. Entonces este modelo es mucho más genérico. También puede servir, sí, puede servir como para informar o para conciliar la variación, mejor dicho, este método se hace casi que por diferencia entre las cuentas del estado de situación financiera. Entonces realmente no es que sea de mucha utilidad, mientras que este de acá sí me permite tomar mejores decisiones. Este me puede servir para saber si necesito un crédito de tesorería, si me busco más proveedores que me den más plazo, cosas de ese estilo. Entonces, la diferencia la podemos ver aquí. El método general o el método indirecto es mucho más genérico, parte de las utilidades del periodo y le hace una depuración, mientras que el método directo me dice específicamente de qué recibí plata y en qué me la gasté. Bien, vamos con la siguiente pregunta, que dice así. En términos contables, ¿cuál es la diferencia entre medir y estimar? Bueno, ¿qué es medir y qué es estimar? Bueno, realmente la estimación es una forma de medir, ¿ok? O sea que también podemos medir a través de estimaciones. Pero las estimaciones se basan en juicios, para empezar. Las estimaciones no se basan en hechos concretos, en hechos reales, sino en juicios y en temas abstractos. Por ejemplo, si yo le digo cuánto le costó su carro, usted no tiene que hacer ninguna estimación para ello. Usted simplemente busca la factura del concesionario y dice, mi carro me costó 180 millones de pesos. Un carro digno de contador, ¿sí o no? El mío me costó 40, no soy digno. Entonces usted dice, me costó tanto porque usted tiene la factura y dice, usted pagó eso. ¿Tuvo que hacer algún juicio o alguna estimación? Absolutamente no. Entonces, el costo de un elemento se mide no a través de estimaciones, sino a través de hechos ciertos y concretos, a través de documentos que dan cuenta de los hechos económicos. Pero si yo le digo, ¿cuál es el valor en libros de su carro 5 años después de haberlo adquirido? Allí sí se involucran estimaciones. ¿Por qué? Porque en el momento inicial usted lo compró, supongamos que le costó 100 y usted dijo vehículo 100. Luego usted se puso a hacer estimaciones sobre la vida útil y el valor residual del vehículo. O sea, usted tuvo que hacer juicios para decir, ¿cuánto tiempo será que yo voy a usar este vehículo? Cuando yo lo deje de usar, ¿cuánto será que me dan por él? Entonces, la vida útil y el valor residual son juicios, o más bien, son estimaciones que se valoran a través de juicios, que luego afectan la medición del activo. Entonces, si usted dice, le voy a poner vida útil de 5 años y valor residual de 50 millones, a los 5 años su vehículo tiene un valor en libros de 50. Ese valor es un valor estimado, ¿ok? Ese ya no es un valor cierto, es un valor estimado. ¿Por qué? Porque para establecer ese valor se hizo uso de estimaciones basadas en juicios. Esa es la diferencia entonces entre medir con estimaciones o medir sin estimaciones. El costo de adquisición es una medición que no requiere estimación, pero todo lo que es depreciaciones, valores residuales, provisiones de desmantelamiento, deterioro de valor de los activos, sí requieren de juicios, por lo tanto se convierten en estimaciones, ¿ok? O son valores que se miden a través de estimaciones. Bueno, hoy están buenas las preguntas de hoy, vean. Vamos a ver qué dice la siguiente pregunta. ¿Qué se me hizo? Ya, esta.
¿Cuáles serían algunos ejemplos de pasivos que deban ser incluidos en el estado de flujo de efectivo? Bueno, básicamente el estado de flujo de efectivo lo que va a presentar es en qué me gasté la plata, qué plata recibí y en qué me la gasté. ¿Cómo afectan los pasivos el estado de flujo de efectivo? Bueno, una parte afecta las actividades de operación. ¿Qué tipo de pasivos? Los pasivos de la operación, como los préstamos, las cuentas por pagar a proveedores y acreedores, siempre me van a afectar las actividades de operación. Si yo le compré mercancía a mis proveedores por 200 millones de pesos y me la fiaron toda, entonces mis flujos de operación van a ser más altos. Si los presento por el método indirecto, pues esa variación negativa en la cuenta de proveedores genera un mayor flujo de operación. Claro, porque vendí, recaudé, pero no le di la plata al proveedor, entonces me generó un flujo a mi favor. Si hago el método de flujo de efectivo por el método directo, el estado de flujo de efectivo por método directo, entonces donde dice pagos a proveedores solamente va lo que efectivamente les haya pagado, ya sea de compras del periodo o de abono de compras de periodos anteriores. Entonces esa es la forma como los pasivos afectan los flujos de efectivo. Los pasivos relacionados con crédito, como las obligaciones financieras y las cuentas por pagar a prestamistas, diferentes entidades financieras, afectan las actividades de financiación. Entonces la variación de esas cuentas es la que genera lo que yo voy a reportar allá en flujos de actividades de financiación. Y algunos pasivos derivados de compras de activos de largo plazo afectan las actividades de inversión. Yo puedo decir, compré una máquina de 1.000 millones, pero me la fiaron, no he pagado nada. En el estado de flujo de efectivo no va a decir nada de la máquina. Pero en la medida en que yo le pague al que me vendió la máquina, ahí va a aparecer un flujo de efectivo por actividades de inversión. Entonces, todos los pasivos afectan el flujo de efectivo. Lo que pasa es que no es que usted tome la cuenta y la reporte en el flujo de efectivo. Más bien, la variación de esa cuenta me afecta a alguno de los tres flujos o de los tres tipos de flujo de efectivo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué se debe entender, qué se debe atender ante el surgimiento de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, los cuales dan lugar a la necesidad de un ajuste? Bueno, cuando usted se encuentra en ese periodo, un periodo extraño en el que solamente entramos los contadores, que detenemos el tiempo. Entonces, hoy 25 de febrero, todavía estamos pensando en diciembre. Es como que tuviéramos una vida paralela, ¿no? O vivimos una vida de 25 de febrero y otra vida de diciembre, cerrando los estados financieros. Entonces, ¿qué ocurre? Usted podría darse cuenta hoy, conocer hoy información relacionada con hechos económicos que afectan el estado financiero o el periodo que usted está cerrando. ¿Cuáles son esos hechos o esa información? Tiene que ser que me dé cuenta hoy de algo que pasó en diciembre, en noviembre o en octubre. Por ejemplo, supongamos que soy una empresa de construcción, tengo una obra civil por allá en el Cauca, por allá en una montaña, estoy construyendo un cerramiento para una antena de comunicaciones y obviamente pues la oficina está aquí en Cali o en Bogotá. Se necesita un material para la obra, alguien lo pidió y llegó directamente a la obra y el área contable no se dio cuenta, no han llegado la factura de ese material. Y apenas ahora en febrero nos damos cuenta que el 10 de diciembre recibieron allá un material por valor de 120 millones de pesos. Nos damos cuenta porque nos llamaron a cobrar. Y uno dice, ¿yo le debo? ¿De qué? Sí, es que yo le mandé un material a la obra el 10 de diciembre. Ah, mire que ese es un hecho que ocurrió el 10 de diciembre, que me estoy dando cuenta hoy cuando estoy cerrando los estados financieros. ¿Listo? Entonces, es un hecho ocurrido después del cierre. ¿El hecho cuál es? Que conozco la información. Ese es el hecho. Esa información me permite saber algo que ocurrió el 10 de diciembre. Entonces, tengo que ir a afectar los estados financieros.
Es decir, que al 31 de diciembre tengo que haber reconocido el costo y la cuenta por pagar. Pero, por ejemplo, si hoy me doy cuenta que un cliente está en liquidación por quiebra, se acabó el negocio de mi cliente, yo tengo que investigar si esa quiebra es de este año o viene del año anterior. Si viene del año anterior, deterioro la cartera en el estado de situación financiera. Si la quiebra es de este año, entonces lo incluyo en los resultados de este año. Lo deterioro, pero en este año 2019. Eso es lo que tengo que tener en cuenta con los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. ¿Cuál fue el origen de ese hecho y en qué fecha ocurrió para saber si tengo que ir a ajustar los estados financieros o si los dejo como están? Bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿puedo ejercer como revisor fiscal de una copropiedad en la que la contadora es mi cónyuge? A ver, la cónyuge, la consorte, la compañera permanente, la esposa, la que manda, ¿no? Dios mío. Entonces, ¿cuál es la situación? La ley 43 del 90 establece ciertos requisitos que deben cumplir los contadores públicos para ejercer su profesión. Entre esos requisitos hay unos elementos que se denominan relaciones del contador público con los usuarios de sus servicios. Y en el artículo 50 de la ley 43 del 90, que dice, cuando un contador público sea requerido para actuar como auditor externo, revisor fiscal, interventor de cuentas, árbitro en controversia de orden contable, se abstendrá de aceptar tal designación si tiene con alguna de las partes parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, segundo de afinidad, o si median vínculos económicos, amistad íntima o enemistad grave, intereses comunes o cualquier otra circunstancia que pueda restarle independencia u objetividad a sus conceptos o actuaciones. No dice que usted no puede ser el revisor fiscal si la contadora es su mujer, su esposa. No dice precisamente eso, pero lo que pasa es que como estas son normas que pretenden regular el tema ético y el tema de independencia mental, pues no pueden ponerse a mencionar todos los ejemplos. Simplemente le dicen, oiga, si hay algún elemento que impida que usted sea imparcial, usted no debe aceptar ese encargo, ¿ok? Entonces ahí es donde se genera la inhabilidad. En algunos casos, por ejemplo, en entidades vigiladas por la superfinanciera sí regula todo esto a través de su circular básica jurídica, dice específicamente cuáles son las inhabilidades. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues si yo estoy mirando los estados financieros de una entidad y veo que el contador y el revisor fiscal son esposos, yo digo, pero aquí ¿qué independencia hay? Imagine un revisor fiscal objetándole los estados financieros a su esposo o esposa. Empezando que si el revisor fiscal es el esposo y la contadora es la esposa, ¿quién le lleva la contraria? Es imposible. Toca todo lo que ella diga, toca decirle que sí. Ay, bueno. Al menos en el caso mío. Bueno. Entonces, allí se presenta una inhabilidad. ¿Listo? Entonces, si usted es miembro allá de la asamblea de copropietarios, usted observa la situación, impugna los estados financieros, dice, este señor no puede ejercer como revisor fiscal, ni como auditor externo. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando el contador es el esposo de la gerente o viceversa, allí hay conflicto de interés, no debe ejercer esa labor. Digamos que de entrada no es un delito, de entrada no es que por eso lo vayan a sancionar. Lo que pasa es que si llega a haber un tercero investigando o analizando, puede poner en problemas, puede impugnar esos estados financieros. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Dice así. Bueno, me preguntan.
La licencia tarjeta profesional que emite la Junta Central de Contadores es un intangible que se difiere en el tiempo. En el caso de las pymes se diferiría a 10 años. Bueno, existen en Colombia las firmas de contadores públicos, y las firmas de contadores públicos o cualquier entidad, cualquier persona jurídica que se dedique a labores contables, pues tiene que solicitar a la Junta Central una tarjeta profesional. ¿Qué pasa? Esa tarjeta profesional tiene un costo. Yo no sé cuánto estará costando ahorita, eso estaba como en 5 salarios mínimos, no sé cuánto está en este momento. Supongamos que estén los mismos 5, son 4 millones de pesos. Entonces, me preguntan, ¿esos 4 son un intangible? Bueno, realmente sí, nunca lo había pensado ni me habían hecho esa pregunta, pero eso sí es un intangible, es un permiso, una licencia que estoy obteniendo para poder operar. Si no pago eso, no puedo operar, entonces es un intangible. Y sí lo puedo amortizar máximo a los 10 años que me limita la NIF para pymes. Bien, otra pregunta que tenemos por aquí dice así: cuando se adquiere una póliza para la empresa de contado o a crédito, ¿se puede llevar al diferido o al gasto? Eso depende. ¿Yo qué haría? Juan David Maya. Es más, ¿qué dice la norma? Pues si yo estoy pagando hoy y la cobertura es para un año, es un gasto pagado por anticipado. Podría también tratarlo como intangible. Yo compré un derecho de cobertura, de que me cubran durante un año. Pero yo tengo que buscar, digamos, métodos prácticos para mis contabilizaciones. Si yo compré la póliza el 1 de enero y va del 1 de enero al 31 de diciembre, llévela al gasto. Eso queda en el gasto en el mismo periodo. Ay, pero es que el informe de la Junta, pero el informe no sé qué. El cuadrito de Excel que le pasa a la Junta sí puede tener ahí el carguito diferido, no hay problema. Pero contablemente no se complique, lleve eso al gasto. Gasto en enero, gasto en diciembre, es gasto en el periodo, ¿listo? Ah, es que aquí le dan bonificación al gerente mes a mes. Por eso en el cuadrito de la Junta sí aclaré lo del cargo diferido. Si la póliza la compré, por ejemplo, en el 1 de julio y va del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente, yo llevaría la mitad de la póliza al gasto y la mitad de la póliza al activo. Y el año siguiente, el 1 de enero, tomo esa media póliza y la llevo del activo al gasto. O sea, a mí no me gusta estar amortizando cada mes un poco de cositas. A menos que tenga un software que me permita hacerlo de manera automática. Pero si me toca hacerlo manual, yo llevo la mitad en un año, la mitad en el otro, o si compré en el último mes, entonces 1/12 parte al gasto y lo demás al activo, y luego amortizo en un solo comprobante. Pero sí, lo puede llevar como activo si es que la ha pagado por anticipado. Bueno, y por último tenemos esta pregunta que dice así: ¿existe algún monto mínimo que se pueda usar como base para reconocer un activo fijo como gasto? Bueno, el término activo fijo es un término netamente fiscal. Fiscalmente existen 2 tipos de activos, el activo fijo y el activo circulante. Entonces, si hablamos desde el punto de vista financiero, estamos hablando de propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión, activos biológicos, activos intangibles, activos que van a permanecer en la entidad por varios periodos. Entonces la pregunta es que si existe algún monto mínimo para, en vez de llevarlo allí al activo, lo lleve al gasto. Ese monto se llama materialidad y cada quien lo establece. Regularmente se toma como la cuantía mínima de materialidad lo que establezca el estatuto tributario, que hablaba de las 50 VT, son como 1,5 millones de pesos. Por debajo de allí, casi todo el mundo lleva al gasto cualquier adquisición. Por ejemplo, un celular, una tablet, un computador portátil, casi siempre se llevan al gasto directamente. Pero hay entidades que tienen un límite de materialidad mucho más alto. Por ejemplo, una entidad cuyos activos sean de 100.000 millones de pesos, podría decir que cualquier elemento de menos de 10 millones lo lleva al gasto directamente. Esto para efectos prácticos, para efectos de presupuesto, porque cuando las entidades son muy grandes, comprar un elemento de propiedad, planta de equipo requiere, por ejemplo, que se haga un proyecto, que se sustente, que sea aprobado por no sé quién.
Entonces le establecen una materialidad más grande y le dicen, si usted necesita algo y vale menos de 10, cómprelo y lleve eso al gasto. O sea que comprar algo de 10 millones es como comprar un lapicero, un consumible. Eso lo determina cada entidad y obviamente pues debe ser un asunto aceptado por la gerencia y muchas veces aceptado incluso por la junta directiva, obviamente pues para que no quede a discreción simplemente del contador o de algún otro funcionario, sino que sea la alta gerencia quien defina. Bueno amigos, muchísimas gracias por estar conectados, saludos desde aquí, desde nuestro centro de operaciones en Cali y nos veremos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra página de Facebook. Si eres contador o de alguna profesión afín, estás en el lugar correcto. Aquí podrás ver nuestras transmisiones en vivo y entrevistas, informarte sobre noticias y nuestros productos, reírte con nuestras caricaturas y enterarte de nuestros concursos. Sácale el máximo provecho a nuestras publicaciones. Bienvenidos a nuestro grupo de Facebook, el espacio donde se reúnen miembros de la población contable del país a debatir temas relevantes, donde nos ayudamos unos a otros resolviendo dudas y brindando información que tenemos y que algunos desconocen. Encuentra además información sobre nuestros productos y caricaturas muy graciosas. Aquí crecerás profesionalmente y te enriquecerás con mucho contenido útil para tu labor.